En las profundidades de Internet, lejos de las páginas que todos conocemos, existió un lugar que cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía la Deep Web. Un sitio conocido como Silk Road. Fundado en 2011 por Ross Ulbricht bajo el seudónimo de Dread Pirate Roberts, este mercado negro online se convirtió en la plaza clandestina más grande de la historia digital. Para entrar era necesario usar Tor, un sistema que oculta la identidad de los usuarios, y las transacciones se realizaban exclusivamente con Bitcoin, una moneda casi desconocida entonces. Pero lo que se ofrecía allí no era precisamente inocente. Silk Road era un catálogo infinito de drogas, armas, documentos falsos, herramientas de hackeo y servicios ilegales de todo tipo. Miles de vendedores y compradores de todo el mundo se encontraban en este espacio virtual, protegidos por el anonimato y por la promesa de que la policía nunca podría rastrearlos. En cuestión de meses, Silk Road creció hasta convertirse en un imperio digital con ganancias millonarias en criptomonedas. La prensa comenzó a hablar de él como el Amazon del crimen. Y lo cierto es que así funcionaba. Cada producto tenía reseñas, valoraciones de clientes e incluso un sistema de reputación para los vendedores, todo bajo una fachada oscura y peligrosa. Las autoridades no tardaron en poner sus ojos en esta red clandestina. Durante 2 años, equipos de investigadores del FBI y de la DEA rastrearon las transacciones, siguiendo las huellas que el propio Ulbricht dejó en foros y correos electrónicos. El error que lo condenó fue haber usado en sus inicios su correo personal vinculado a publicaciones que promocionaban Silk Road. Ese pequeño descuido fue suficiente para abrir la puerta de su identidad. En octubre de 2013, en una biblioteca pública de San Francisco, agentes del FBI detuvieron a Ross Ulbricht mientras estaba conectado a su portátil. El ordenador aún mostraba la sesión iniciada como administrador de Silk Road. La operación fue fulminante. En ese momento, toda la red cayó. Los investigadores encontraron que Ulbricht había acumulado una fortuna cercana a los $80 millones en bitcoins. Y entre las pruebas aparecieron conversaciones en las que supuestamente había intentado contratar asesinatos para proteger su imperio digital. Aunque nunca se confirmó que esos crímenes llegaran a concretarse, su imagen de genio rebelde quedó teñida de oscuridad. En 2015, Ross Ulbricht fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que muchos consideran un ejemplo de la dureza con la que los gobiernos buscan castigar a quienes desafían el control de la red. Silk Road desapareció, pero no su legado. Después de su caída, decenas de copias y mercados alternativos nacieron en la Deep Web, demostrando que el vacío dejado por Ulbricht no sería fácil de llenar. Hoy, el nombre de Silk Road sigue siendo sinónimo de lo prohibido y un recordatorio de que en los rincones más oscuros de Internet siempre habrá alguien intentando construir un nuevo imperio. En lo más profundo de la red existe un rincón al que muy pocos se atreven a mirar. Foros ocultos donde lo prohibido se convierte en deseo. Uno de esos lugares fue conocido como Cannibal Café. Allí, entre mensajes grotescos y fantasías siniestras, un hombre alemán llamado Armin Meiwitz publicó un anuncio. Buscaba a alguien dispuesto a ser devorado. No un asesino al acecho de víctimas inocentes, sino un cazador esperando a su presa voluntaria. Y alguien aceptó. En marzo del año 2001, Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de Berlín, respondió al macabro anuncio. Ambos se encontraron en la casa de Meiwitz, en la pequeña ciudad de Rotemburgo. Lo que sucedió en esas paredes es tan perturbador que hasta hoy sigue helando la sangre. Brandes, plenamente consciente, había dado su consentimiento. Grabaron en vídeo cada momento. Una cinta que jamás verá la luz pública, pero que fue suficiente para confirmar la brutalidad de lo ocurrido. Primero, intentaron cumplir una fantasía inimaginable. Brandes quería que una parte de su cuerpo fuera cortada y compartida entre ambos. Pero la realidad, fría y sangrienta, se impuso rápidamente. Tras varias horas de agonía, Meiwitz
acabó con la vida de Brandes. Luego lo descuartizó. Guardó la carne en su congelador y durante meses la cocinó y la consumió. No como un animal salvaje, sino como un ritual metódico. La obsesión de Maywis no era el asesinato, sino la idea de tener a alguien dentro de sí para siempre. Un acto de posesión absoluta. En 2002, la policía descubrió el crimen gracias a nuevas publicaciones de Maywis en el mismo foro. Y cuando su casa fue registrada, hallaron la macabra evidencia: congeladores repletos de carne humana cuidadosamente almacenada. En el juicio, Armin Maywis confesó todo. Habló con calma, sin arrepentimiento. Declaró que había cumplido el deseo de Brandes y el suyo propio. Fue condenado primero a 8 años y medio por homicidio, pero tras una apelación, en 2006 recibió cadena perpetua por asesinato. Hoy, Armin Maywis sigue en prisión, convertido en uno de los casos más inquietantes de la historia criminal moderna. El hombre que, en lo más profundo de la red, encontró a su víctima voluntaria y que para siempre será recordado como el caníbal de Rotemburgo. En las profundidades de la red oscura, donde el anonimato lo consume todo, existen páginas que prometen lo impensable. Asesinos a sueldo. Portales ocultos con menús de precios, supuestos perfiles de sicarios y testimonios falsos de clientes satisfechos. Prometen eliminar a cualquiera a cambio de bitcoins. Pero tras esa fachada sangrienta, no hay criminales profesionales. No hay sicarios, solo estafadores. Durante años, miles de personas han caído en la trampa. Esposos celosos que quieren deshacerse de su pareja. Socios que desean eliminar a la competencia. Vecinos dispuestos a borrar a quien vive al lado. Todos entregan su dinero creyendo que la muerte llegará a la puerta de su enemigo. Pero lo único que reciben es silencio. El dinero desaparece y el supuesto asesino nunca existió. En algunos casos, las autoridades han logrado infiltrarse en estos sitios, y quienes intentaron contratar un homicidio terminaron descubriendo que el verdadero golpe fue contra ellos mismos. La policía los arrestó antes de que pudieran dar el siguiente paso. Lo inquietante es lo que estos fraudes revelan, que hay miles de personas dispuestas a creer y a intentarlo, que la oscuridad no siempre está en la red, sino en quienes la buscan. El Darknet Hitman Scam no es un mercado de sicarios. Es un espejo del lado más retorcido del ser humano. Un recordatorio de que, en las sombras de Internet, lo más peligroso no son los criminales, sino nuestros propios deseos. En lo más profundo de la Deep Web existen rincones de los que casi nadie habla, páginas ocultas en las que no se intercambian drogas ni armas, sino algo todavía más siniestro: experimentos humanos clandestinos. Se trata de foros cerrados, a los que solo se accede con invitación y pagando grandes cantidades en criptomonedas. Allí, entre publicaciones borrosas y mensajes cifrados, algunos usuarios aseguraban pertenecer a grupos médicos secretos. Personas que decían realizar pruebas imposibles de autorizar en el mundo real. Los reportes describen documentos con fotografías de sujetos atados a camillas, en habitaciones frías, iluminadas por fluorescentes. Hombres y mujeres sometidos a pruebas de privación de sueño, mantenidos despiertos durante días con drogas desconocidas, hasta que empezaban a perder el control de su mente y a desgarrarse la piel con sus propias uñas. Otros archivos hablaban de inyecciones experimentales, sustancias químicas que producían convulsiones, alucinaciones
y hasta fallos orgánicos en cuestión de minutos. Supuestos investigadores que registraban cada detalle clínico, como si de ratas de laboratorio se tratase. Pero lo más perturbador eran los vídeos. Clips cortos, subidos anónimamente, donde se veía a individuos con tubos conectados a la garganta, incapaces de hablar, mientras alguien fuera de cámara anotaba sus reacciones en un cuaderno. Algunos parecían demasiado realistas para ser falsos. Se decía que muchos de estos voluntarios no lo eran en absoluto. Eran personas desaparecidas, secuestradas o incluso indigentes, capturados en países donde nadie los reclamaría jamás. El objetivo: probar sustancias militares, drogas psicoactivas y métodos de control mental. Las autoridades nunca confirmaron oficialmente la existencia de estos experimentos, pero algunos archivos se filtraron a foros más accesibles antes de ser borrados en cuestión de horas. Los pocos que los vieron describieron imágenes imposibles de olvidar, cuerpos retorcidos, gritos ahogados y miradas vacías de sujetos que sabían que jamás saldrían con vida de esas habitaciones. Hoy en día nadie puede asegurar si se trataba de un montaje o de pruebas reales. Pero lo cierto es que en la Deep Web todavía existen rastros de esos grupos, páginas cerradas que aparecen y desaparecen como espectros digitales, siempre dejando la misma sensación en quienes las encuentran. Que hay lugares a los que no deberías entrar y que en lo más oscuro de Internet los experimentos más aterradores tal vez nunca se detuvieron. Durante años, en los rincones más oscuros de Internet, circuló un rumor inquietante. Las llamadas Red Rooms. Se decía que eran transmisiones en vivo, donde, por un alto precio, se podía pagar para ver torturas y hasta asesinatos reales. Un espectáculo macabro reservado para los más enfermos y oculto en lo más profundo de la red oscura. Pero había un detalle. Nadie, jamás, pudo demostrar la existencia de una Red Room auténtica. A pesar de la ausencia de pruebas, la idea se expandió como una leyenda digital. Foros, vídeos y supuestos testimonios hablaban de estas transmisiones sangrientas. Un mito que combinaba lo peor de Internet con los miedos más primitivos del ser humano. Y como ocurre con todo rumor, alguien intentó aprovecharlo. En 2016, la policía del Reino Unido arrestó a un hombre que ofrecía supuestos accesos a Red Rooms. Prometía que, por una suma en bitcoins, los usuarios podrían conectarse y presenciar escenas de horror en directo. Pero todo era una farsa. No existía transmisión alguna. Solo un estafador que explotaba la curiosidad, el morbo y el miedo de quienes querían asomarse al abismo. El caso reveló algo más perturbador que las Red Rooms mismas, que había cientos de personas dispuestas a pagar con la esperanza de verlas. Y aunque nunca se haya demostrado que una transmisión real existiera, la idea sigue viva, como un fantasma digital que se niega a morir. Hoy, las Red Rooms forman parte de la mitología de la Darknet, historias que mezclan verdad y ficción, miedo y deseo. Un recordatorio de que, a veces, el monstruo más grande no está en la pantalla, sino en quienes están dispuestos a mirar.